los dejan sí. o los esclavizan en esta zona. O sea, ¿Cómo? En aquellos años, llegar desde el Riachuelo hasta acá también era difícil. Sí, O sea, cruzaron en botes. Claro, bueno, pero los traen y los dejan o los traen y los usan en la No, bueno, lo estamos metiendo en la charla próxima. Los quilmes eran una encomienda real. Los españoles tenían otra estrategia que era crear las encomiendas, las mitas, ¿no? Que era llevar a un grupo de hombres a una mina y hacerlos trabajar y después volvían. ¿No? La encomienda era entregarle a un señor encomendero, que era una especie de política feudal, un grupo de personas que trabajaban. La obligación del encomendero era educarlos, cristianizarlos. Bueno, en cambio los quilmes, de ahí su bravura y de ahí el significado, fue una encomienda real. El encomendero fue el rey de España. No perteneció a ningún encomendero, como hubo tantas en el país. Esta fue la segunda en la provincia de Buenos Aires. En Bragado hubo una encomienda. Y acá cerca la encomienda de los Tubichamini, que se hizo después, pero duró muy poquito, porque los Tubichamini, que era un pueblo de origen querandí, habitaban en las lomas de cerca de entre Don Bosco y Avellaneda. Era un pueblo nómade, o sea que poco caso le hicieron a los españoles. Pero la pregunta mía era, perdón, era si lo tenían dominado, ¿por qué no lo mataron? ¿Por qué no los mataron? Pues usaban, era una encomienda del rey. Era una encomienda del rey. Era una encomienda del rey, el rey era el encomendero y el tributo se le pagaba al rey. Entonces ellos acá, de todas maneras, fueron utilizados los quilmes para construir el fuerte de Buenos Aires, para la construcción de muchos edificios públicos de Buenos Aires en ese momento. Muchas de las mujeres fueron usadas en el servicio doméstico de las importantes familias de Buenos Aires en ese momento. O sea que hubo también un abuso y no se respetó. Además, ellos estaban acá, tenían como era una encomienda real, les dieron el privilegio de tener sus alcaldes, ¿no? Indios, el alcalde indio, ¿no? Conservaban el título de cacique, por eso la famosa pelea que después les vamos a contar de Isabel Payamay cuando reclama su cacicazgo que le habían arrebatado, y lo logra después de un largo juicio. La primera mujer que después de un juicio obtiene su título de cacique, que lamentablemente, ahora que hablabas de la runa, robaron la placa que estaba en la runa, ¿sabes, Dardo? Que se robaron la placa que dedicada a Isabel Payamay. Saben que Isabel Payamay fue enterrada en el atrio de la catedral, donde estaba el cementerio. Acá nomás estaba el cementerio de los quilmes. Bueno, todos los 14 de septiembre se hacen una ceremonia en conmemoración de Isabel Payamay. Bueno, se había colocado una placa de cerámica que fue robada. O sea que ellos tenían sus autoridades, y además estaba el cura encomendero. El cura encomendero era el que tenía que educarlos, cristianizarlos, ¿no? Y que además hacía las veces de autoridad. Y estaba el protector de indios y naturales, que se llamaba, que era el encargado de atender a todas las encomiendas. Ese era un cargo oficial, por supuesto que era un español, ¿no? El protector, que en el caso de los quilmes, el último, que creo que fue Antonio de Agrelo, fue bastante benigno con los quilmes, más que el cura encomendero que fue Santiago Rivas. Tengo una pregunta con respecto a la travesía. ¿Cómo fue el viaje de estas personas? Caminando, algunos vinieron en carreta. ¿Se saben las fechas exactas? ¿Se murieron en el camino? No. Por lo que yo expliqué en una parte acá, los indios eran tomados como mano de obra. No interesaban mucho las características de lo que les pasaba. Entonces sí se sabe que salieron de la zona de Andalgalá, allá en Catamarca, y que fueron trasladados por Alonso de Mercado Villacorta hasta un lugar donde los toma la gente de acá de Buenos Aires. Y la gente de acá de Buenos Aires hace lo que dijo Chalo. Primero las mujeres trabajan en servicio doméstico, algunos hacen casas, edificios públicos, y otros son definitivamente instalados acá en lo que era la suerte de estancia que nos trae. ¿Y este viaje cuánto duró?
Mirá, no se sabe exacto, ¿Hay pero... registro de eso o no? Sí, hay un registro porque hay en noviembre un funcionario español presenta boletas al Cabildo para cobrar por el alquiler de sus carretas. O sea que por eso la fecha, el 14 de agosto, nosotros conmemoramos la fecha de la fundación de Quilmes el 14 de agosto, pero en realidad ellos empiezan su viaje, la derrota es en diciembre de 1665. En enero se supone que comienza, porque además en enero, creo que es el 17, 18 de enero, Mercado de Villacorte le escribe al rey una carta donde le dice: sí, tuve que sacar de acá este pueblo y bueno, lo trasladaremos al Río de la Plata. O sea que entre enero y noviembre, y pongamos y septiembre, no la teoría de don Luis Otamendi era que la fundación se hace el 11 de septiembre, que creo que es el día de la exaltación de la cruz. El 14, perdón. 14 de septiembre, que es el día de la exaltación de la cruz, ¿no? Se pone el 14 de agosto por otra circunstancia ajena a los Quilmes en sí. O sea que el traslado duró meses. De Sí, 18 meses más o menos. claro. Además hay un grupo que quedó en Cerrezuela, en el norte de Córdoba. Hubo también levantamientos, grupos que se rebelaron y se trasladaron a la región de Esteco, un pueblo, después fueron traídos otra vez, que ahí fueron también los acarianos. Compren el libro, dice, está haciendo propaganda. Los acarianos fueron precisamente los que se rebelaron, fueron a Esteco, lo llevaron otra vez al valle de Yocabil, o sea que no fue toda una cosa muy pacífica ni muy armoniosa. Y en el camino los que deben haber muerto habrán sido los más pequeños, los ancianos, y no hubo nunca una fundación. Hoy cuando empezamos la charla, lo que vos me preguntás me viene muy bien, porque me hace acordar que una persona me preguntó, ya querían saber ya de entrada, en la curiosidad, ¿por qué se titula Las Tres Fundaciones? Se titula Las Tres Fundaciones porque primero nunca hubo una fundación. Los españoles cuando fundaban una ciudad, un pueblo, llegaban y hacían una ceremonia, plantaban el pollo, que era un palo, el palo de la justicia, donde ponían el acta de fundación, hacían una ceremonia con el sable, tiraban tierra a los 4 puntos cardinales, como una ceremonia dedicada al rey, mencionaban al rey, a las autoridades. O sea que era toda una ceremonia, que hay un cuadro de Juan de Garay que está en la legislatura, creo que es, bueno, ese cuadro representa cuando Juan de Garay funda Buenos Aires, esa ceremonia. Acá no, acá Quilmes se funda con la planta del pie del primer Quilmes que pisó este suelo, ¿no? O sea, nunca hubo una ceremonia de fundación, o sea que no hubo. Por eso, de todas maneras, consideramos esa fecha, ese momento demográfico. Por eso, cuando hablamos de 3 fundaciones, son 3 momentos demográficos, o sea, 3 pueblos distintos que llegan a este lugar y le van dando forma. Ese momento, en 1666, un pueblo totalmente ajeno al lugar llega y puebla, habita. Porque las ciudades no lo fundan, Garay no fundó, la gente que lo fue construyendo, los pueblos lo hace la gente, ¿no? Lo hace el común, como se llama. Bueno, precisamente ese momento fue un momento fundacional, si bien demográficamente, porque no había nada, no había unos pocos españoles. Poco tiempo después, en 1668, creo que es el primer censo que se hace, que sí ahí están nombre y apellido de cada una. Está en el libro de Guillermina Sol, y además están las actas que se dejaron en el... ustedes saben que todos los nacimientos y casamientos se labraban actas en la iglesia, el cura era el encargado de hacer eso, además era el único que sabía escribir generalmente. Entonces, ese libro de actas que estaban en la catedral, existen todavía, fueron transcriptos íntegramente por don Luis Otamendi, con una maquinita de escribir de esas antiguas, uno por uno, en su grafía original. Es extraordinario ese trabajo que hizo don Luis, porque la grafía era muy distinta
la nuestra, ¿no? Que la que usamos hoy en día. Eso hay un libro, ¿no?, que se llama Historia de la Reducción, de don Luis Otamendi, donde reproduce esas actas de esos primeros pobladores, si eran solteras, si eran viudas, cuántos hijos tenían. El detalle ese se tiene. Y después hay nuevas censos que se hicieron, hasta el último, que Antonio de Agrelo es el que lo pide, pidiéndole a Santiago Rivas que justifique que acá no había quilmes, y efectivamente, a pesar de que Santiago Rivas decía que no había quilmes para declarar al pueblo libre, sí había varios, y varios de ellos habitaban, ¿no? Hay un que quiera cerciorarse en mi blog, hay un plano de Quilmes con sus manzanas actuales, porque Quilmes fue diseñado en 1818, así como está, tal cual, en 1818 ya era así. El lugar donde habitaban, donde estaba la casita de esos últimos Quilmes que quedaron, eran muy pocos, y todos eran acá alrededor. Pero ¿por qué otra de las cosas importantes? ¿Por qué se establecieron acá, donde dice Alejandro, a 100 metros? Porque era una loma. En el libro de Cravioto, Quilmes a través de los años, y él habla de su geografía, los indios se lo ubicaron en el lugar más alto, el centro, ahí donde está la catedral y la plaza, era una loma. Todo lo demás era una gran barranca, como había barranca hacia el lado de Bernal y hacia el lado de Brazatini. Esa era una loma. Después, otra loma muy importante era Pellegrini y Andrés Baranda, ¿no? Ludovico, nuestro barrio, la colonia, esa es una loma también, ahí, donde Cravioto marca las distintas lomadas, eran lomadas, no eran lomas altísimas, eran lomadas, que se quería llamar. Sí. Ayelena iba a tener algunas fotocopias para que los que quieren llevarse. La fotocopia es una fotocopia simple, la hice para este evento. Tiene de un lado toda la simbología de las vasijas de Santa María, para que ustedes se lleven y la puedan entender, con el nombre al lado en cada lugar donde se encontró, si en Quilmes, en Fuerte Quemado, en Cerro Pintado o en qué lugar. Y del otro lado tienen algo que generalmente es poco conocido. Hay una vasija, y en la vasija le explican cuáles son las simbologías de la vasija. O sea, la parte de arriba es la Anam Pacha, que es la parte de la boca de la vasija, que tiene un aspecto trascendental elevado hacia el cielo. La parte del centro, el Caipacha, que es la parte del mundo terrestre. Y la parte de abajo de la vasija, donde se asienta, donde la vasija se apoya sobre una mesa, sobre el piso, que se llama el Uray Pacha, que es la parte subterránea o el mundo de los muertos. La vasija tenía una simbología. Cuando ustedes ven una vasija hecha, no está hecha porque sí. Cada parte tenía su lugar. Cuando yo fui en el viaje a Catamarca, una de las personas de allá me explicó que la vasija tiene un vientre tal cual la madre tiene un vientre, y que cuando un párvulo muere se vuelve a depositar en el vientre de una vasija, así como había vivido en el vientre de su madre. Una explicación que uno, cuando habla de los pueblos aborígenes, a veces abre mucho los ojos, porque dice, esto trasciende un poco más allá de lo que yo pensaba. Y por último, unos dibujitos muy simples de cómo son las construcciones simples, construcciones complejas, construcciones aglutinadas o construcciones en damero, es decir, rectangulares apoyando recuadros de piedra uno con otro, para que por lo menos tuviesen ustedes, cuando se van de acá, algo de lo que vieron, una pequeña noción. Si no queda ninguna pregunta más, sí. Si me permitís, Alejandro, y espero que no lo tomes a mal. Vos hablaste de que visitabas, que desconocemos muchos centros arqueológicos que has mencionado. Sí. Para visitar esos centros arqueológicos, ¿son establecidos, institucionalizados, legitimados como tales por alguna institución, por el CONICET, por los arqueólogos que recorren nuestra ciudad? Ellos los investigan, pero el único sitio que hoy tiene una cierta organización es la Ciudad Sagrada de los Quilmes, que está en manos de la comunidad Quilmes. El ingreso... Quiere decir que nosotros, motivados por tu charla y por tus investigaciones y por la pasión que has puesto en mostrarnos todo esto, podemos irnos... Tienen la puerta a esa abierta. zona, porque todas estas muestras y estas piezas
de ser esos lugares establecidos e instituidos como lugares de patrimonio de la Sí, humanidad. no se puede sacar nada. No se puede sacar No. nada. Por eso, Las piezas, por eso te digo, mi ¿de dónde aclaración- salieron? Por eso mi aclaración para No. Las piezas las trajo acá. No tomes mal Y, mi comentario. no, Dardo sabe porque conoce cómo fue el proceso. Las piezas las trajo acá Rubén Quiroga, que era, y mi papá las compró porque se vendían cuando vinieron acá los quilmes, y la pieza que no es arqueológica, porque esa pieza, digamos, la pieza del barril del desierto no es arqueológica, es una piedra como nosotros podemos encontrar cualquier piedra. Así que cuando uno va a un sitio... Te aclaro esto, perdón, y no lo hago con el fin de ser autorreferencial. Nosotros hace un mes atrás tuvimos la suerte de estar visitando el río Pintura Sí. y la zona de la cueva de las manos. y que allí te dicen no se tocan como en todo parque nacional o el patrimonio de la humanidad, ¿no? Así que bueno. Lo que pasa es que es como decís vos, no hay nadie. No hay nadie. No hay nada, y nadie lo explica, y tampoco nadie lo cuida. Claro, porque por ejemplo la zona de Tilcara, la zona de Humahuaca, Eso está explotado turísticamente. Está totalmente explotado y también súper estudiado por arqueólogos, porque Sí. y antropólogos, tengo amigos que sí lo hacen. Pero es tan grande nuestro territorio y tenemos tantas cosas todavía por... La Rioja, Catamarca, y una parte de Salta están prácticamente Nosotros que tuvimos no la suerte visitadas. de visitar las zonas de las ruinas de Quilmes, desconocíamos, por ejemplo, que había muchas... Porque el circuito zonas alrededor turístico de maneja Catamarca. solamente la ciudad sagrada de Quilmes. Claro. Maneja ahí, entran ahí, paran ahí, entran, pagan un pequeño bono que lleva un guía Sí. y los demás Y sitios además explotado por un hotel de 4 estrellas. ahora no están más. Afortunadamente. Muchas Bueno. gracias. Sí, habla del hotel de 4 estrellas del señor Cruz, que fue retirado y se le devolvió a los Quilmes, pero hace poquito me he enterado y yo lo informé a los medios, hubo acopamientos de un hijo de Cruz para recuperar ese lugar donde había un restaurante también. Así que todo volvió el conflicto a reproducirse. Bueno, hemos terminado esta primera jornada, el sábado 26 de abril haremos